Mi papá dijo, nos saltaremos el cumpleaños de tu hijo. El dinero está ajustado. Le creí. Luego vi su transmisión en vivo, castillo inflable, payasos, montones de regalos para los hijos de mi hermana. Mi hijo preguntó en voz baja, mamá, ¿no me necesitan? Tomé una foto de su cheque del alquiler y escribí, devuelto al remitente. A las 9 de la mañana, mi papá llamó a mi puerta durante 20 minutos hasta que yo. Mi papá me dijo una semana antes del cumpleaños de mi hijo que no vendrían. Dijo que el dinero estaba ajustado. Le creí porque eso es lo que haces cuando es tu papá. Le crees incluso cuando algo no te cuadra, y no me cuadraba. Les dije que no necesitábamos hacer nada grande. Ya había planeado algo sencillo, unos pocos amigos en el parque, pasteles, bocadillos, globos de la tienda de dólar. Mi hijo solo quería ver a sus abuelos. Nunca ha sido el tipo de niño que pide mucho. Dije que si el dinero era el problema, ni siquiera necesitaban traer un regalo. Solo venid, tomad café, sentaos con nosotros, sed parte del día. Mi mamá respondió con un pulgar hacia arriba. Mi papá dijo, veremos, en un mensaje de texto separado más tarde esa noche. Supuse que eso significaba que no, pero todavía me aferraba a un poco de esperanza. Luego llegó la mañana de su cumpleaños. Mi hijo estaba comiendo cereal y hablando sobre si debería llevar su patinete al parque. Abrí Instagram por costumbre, y allí estaba, la transmisión en vivo de mi hermana. La toqué. Lo primero que vi fue un castillo inflable gigante, rojo y azul brillante, más grande que cualquier cosa que hubiera alquilado en mi vida. Los niños gritaban, reían. Luego la cámara se movió hacia mi papá que llevaba una bandeja de cupcakes con pequeños adornos personalizados, personajes de dibujos animados que reconocí del programa favorito de mi sobrino. Mi mamá estaba decorando una mesa que tenía regalos apilados casi tan altos como sus hombros. Payasos, un mago, pintura de caras, uno de esos montajes de fotomatón con accesorios. Parecía sacado de un tablero de Pinterest. Me quedé allí congelada mientras mi hijo miraba por encima de mi hombro y preguntaba, en voz baja, si esa era la casa de la abuela y el abuelo. Le dije, sí. Se quedó en silencio. Luego dijo, casi en un susurro, no me necesitan. No supe qué decir. Bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo. Mis manos temblaban un poco. No de ira, todavía no. De algo más frío, como cuando te das cuenta de que las personas por las que sigues poniendo excusas no son solo descuidadas, son deliberadas. Fue a coger sus zapatos, todavía sosteniendo la tarjeta que le había hecho a mi papá. Dibujos con ceras, 10 años, y todavía le dibujaba corazones. En el parque, mi esposo hizo lo mejor que pudo. Mantuvo la música, asó perritos calientes, hizo reír a todos. Pero yo estaba en otro lugar en mi cabeza. No dejaba de pensar en todos los cumpleaños en los que intentamos incluirlos. Todas las veces que habíamos cruzado la ciudad en coche solo para que ellos no tuvieran que hacerlo. Los miles que habíamos gastado silenciosamente cubriendo su alquiler, la compra, incluso las reparaciones del coche de mi hermana. Y mientras tanto, se aseguraban de que los hijos de ella tuvieran de todo. Todas y cada una de las veces. Esa noche, inicié sesión en nuestro correo electrónico. Abrí el cheque del alquiler que enviábamos a su arrendador todos los meses. Los $950 que habían salido puntualmente durante más de 3 años. Tomé una foto del PDF. Luego escribí un asunto, devuelto al remitente. Sin explicación, sin advertencia, solo eso. A las 9 de la mañana. De la mañana siguiente, estaba en la ducha cuando lo oí, golpes fuertes, rápidos e incesantes en la puerta. Mi esposo dijo que llevaban así 20 minutos seguidos. No abrió. Cuando salí, todavía en toalla, mi teléfono estaba explotando con llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá y un solo mensaje de mi hermana que solo decía, ¿qué demonios hiciste? Me senté en la cama y miré la tarjeta de cumpleaños de mi hijo, la que nunca llegaría a entregar, la que no podía tirar. Luego el sonido de la manija de la puerta principal girando. Habían usado su vieja llave. El sonido de la llave girando me golpeó algo profundo en el pecho. Por un momento, no pude moverme. Todavía la tenían. De hace años,
cuando mi hijo era un bebé y mis padres insistieron en tener acceso completo en caso de emergencias. Nunca se la pedí de vuelta. Debería haberlo hecho. Ese fue mi error. La puerta no se abrió del todo, solo se sacudió contra la cadena de seguridad. Hubo una pausa, luego un golpe, no uno suave. Mi papá dijo mi nombre como si esperara que yo fuera corriendo. Dijo que no sabía lo que estaba pasando, pero que necesitábamos aclarar las cosas. Mi esposo se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados. Ninguno de los dos se movió. Luego vino la voz de mi mamá, suave, falsa, preocupada. Preguntó si mi hijo estaba bien, si nosotros estábamos bien. Como si la fiesta con payasos y castillos inflables no se hubiera transmitido públicamente con ellos bailando y riendo solo 12 horas antes. Como si no estuvieran sonriendo mientras mi hijo estaba sentado en nuestro sofá preguntándose si había hecho algo malo. Volví al dormitorio y me vestí rápido. Cuando salí, mi papá todavía estaba llamando. Abrí la puerta sin decir una palabra. Mi esposo no intentó detenerme. Sabía que necesitaba oírlos decirlo, o no decirlo. Ambos no parecían arrepentidos, solo incómodos, como si hubieran venido esperando que yo lo arreglara todo por ellos. Mi mamá sostenía una caja de pasteles rosa. Vi las palabras Party City en una bolsa de plástico que colgaba de su brazo. Mi papá miró al suelo. Le pregunté directamente, ¿por qué mentir? Dijo que no era una mentira, exactamente, solo un mal momento. Dijo que pensaban que entendíamos que el dinero estaba ajustado y que no querían herir a nadie. Incluso intentó decir que la fiesta no era realmente una fiesta, solo una pequeña celebración para los niños que empezaban la escuela. Lo miré fijamente, le dije que habían montado un carnaval completo, que mi hijo lo había visto en directo, que había llorado cuando no aparecieron. Mi mamá intervino, diciendo que no se trataba de favoritismos, que yo estaba siendo demasiado sensible y que podríamos haber ido si hubiéramos querido, como si nos hubieran invitado. Entonces mi papá dijo lo que me revolvió el estómago. Sacó a relucir el testamento. Dijo que si realmente iba a montar una escena por esto, tal vez necesitaba pensar en las consecuencias. Que era una pena como algunas personas olvidan quién las apoyó mientras crecían. Que todos hacemos sacrificios. Les dije que nosotros habíamos hecho los nuestros en silencio durante años. Pagamos su alquiler, pagamos las reparaciones del coche de mi hermana, la compra, trabajos dentales de emergencia, regalos de cumpleaños para sus gemelos cuando no podían permitírselo. Nunca pedimos nada. Ni un gracias, ni un favor. Ellos nunca ofrecieron. Les dije que se fueran. Mi papá dudó, dijo que éramos familia y que la familia arregla las cosas. Mi esposo se acercó por detrás de mí y les pidió de nuevo que se fueran, esta vez con firmeza. Mi mamá murmuró algo como, esto es ridículo, y se dio la vuelta para irse. Antes de que bajaran del porche, les dije una última cosa. El alquiler se había acabado, permanentemente. Tendrían que arreglárselas, como siempre lo hicimos nosotros. No respondieron. Ese día pasó lentamente. Mi hijo no preguntó por ellos. Simplemente jugó con sus juguetes y preguntó si podíamos ir a la sala de juegos el próximo fin de semana. Le dije que sí. Le dije que el año que viene haríamos algo aún mejor. Asintió. Dijo que de todos modos no le gustaban mucho los payasos. Más tarde esa noche, después de lavar los platos y mientras mi esposo ponía la ropa en la secadora, revisé mi teléfono. 23 notificaciones. Mi hermana había publicado una captura de pantalla de mi correo electrónico. El que tenía la foto del cheque del alquiler y el asunto, devuelto al remitente. Su leyenda era larga y presuntuosa. Dijo que yo era una amargada, que estaba celosa de que sus hijos fueran felices y el mío fuera criado en silencio. Dijo que había arruinado un día hermoso con drama y que había intentado castigar a nuestros padres por algo insignificante. Luego vinieron los comentarios de amigos suyos, conocidos en común, un par de parientes lejanos, vaya, algunas personas solo necesitan atención. No es ella la que nunca va a nada de todos modos. Qué triste cuando los hermanos se convierten en enemigos. No me sorprendió. En realidad no. Lo que me afectó fue el mensaje de mi tía, enterrado bajo el montón. Solo una línea, hiciste lo correcto, Nicole.
Ya era hora. Pero era demasiado tarde. Yo ya era la villana. Para el lunes por la mañana, mi teléfono era una zona de guerra. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto de números que no había guardado en años. Mi primo de Florida, con quien no había hablado desde mi boda, me envió un mensaje diciendo que estaba siendo infantil. La hermana de mi mamá me envió un párrafo que comenzaba con: así no es como tu madre te crió. La esposa de mi tío añadió algo sobre cómo faltarle el respeto a los mayores nunca era la respuesta. No respondía nada de eso. Simplemente silencié los chats grupales y puse mi teléfono boca abajo. Mi esposo se ofreció a bloquearlos a todos, pero le dije que no. Déjalos hablar. Déjalos desahogarse. Lo que no sabían era que ya no estaba enojada. Había terminado. Esa semana, comencé a cerrar pestañas en mi vida. Una por una. Primero, le envié un correo electrónico al propietario al que le habíamos estado pagando por mis padres. Le dije que cualquier problema futuro con el alquiler ya no era de nuestra incumbencia. Puse a mi papá en copia. Sin respuesta. Luego, eliminé la cuenta de comestibles compartida que habíamos estado recargando para mi hermana. Eliminé el pago automático de nuestro banco. Cancelé el Amazon Prime que todos usaban. Cambié la contraseña. Cambié Netflix. Lo cambié todo. Para el miércoles, recibí otro mensaje de mi mamá. Sin disculpas, solo, tu hermana está devastada. Sus hijos están confundidos. Realmente lastimaste a esta familia. Lo leí mientras preparaba el almuerzo de mi hijo. Quería pretzels ese día. Le di 2 bolsas. Esa tarde, llegó a casa con un dibujo en su mochila. Era nuestra pequeña familia, solo yo, mi esposo y él, comiendo pastel bajo un árbol. Había escrito: el mejor cumpleaños, en la esquina. Le pregunté si quería colgarlo. Dijo: no, era solo para mí. El jueves por la noche, mi hermana explotó. Publicó un largo estado de Facebook diciendo que ya no tenía una hermana. Dijo que estaba harta de tratar de incluir a personas que no querían alegrarse por su familia. Dijo que las personas que usan el dinero para controlar a otros no merecen estar en sus vidas. Esa publicación recibió casi 100 me gusta. Reacciones de corazón. Algunas personas agregaron comentarios como: orgullosa de ti por establecer límites. La ironía no se me escapó, pero dolió más de lo que esperaba porque por unos segundos realmente creí que lo decía en serio, que realmente ya no tenía una hermana. Lloré en el baño en silencio. Simplemente me senté allí en la tapa cerrada del inodoro y dejé que sucediera. 10 minutos, quizás 15. Mi esposo nunca llamó, nunca gritó. Simplemente esperó en el pasillo como siempre lo hace. Cuando salí, me mostró un menú para llevar y dijo: pizza o comida china. Como si nada hubiera pasado. Señalé el restaurante chino. Él sonrió. Más tarde esa noche, abrí un cajón que no había mirado en años. Tenía cartas antiguas, tarjetas de cumpleaños, recibos que había guardado sin razón. Encontré el sobre de cuando le dimos a mi hermana $5.000 para sus gastos de mudanza. Cuando juró que nos lo devolvería en un año. Eso fue hace 7 años. Abrí otro archivo, una hoja de cálculo que mi esposo había mantenido de todo lo que habíamos cubierto a lo largo de los años. Sumaba más de $15.000, alquiler, facturas, cumpleaños, emergencias de última hora. Sin devoluciones, sin agradecimientos, solo expectativas. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo. Luego cerré el portátil y dije en voz alta a nadie: eso es todo. Pero sabía que no era así, porque el karma no llama una vez. Da vueltas. El viernes por la mañana se sintió vacío. El tipo de silencio que se instala cuando una tormenta ya está en camino, pero nadie quiere admitirlo. Mi esposo se había ido temprano a una reunión. Mi hijo estaba en la sala de estar, medio envuelto en una manta, construyendo una estación de policía de Lego con un suave zumbido de fondo. Estaba en mi segunda taza de café cuando llegó el correo electrónico. Asunto: aviso urgente, alquiler vencido. Hice clic esperando spam. No lo era. Era del arrendador de mis padres, directamente a mí.
Dijo que ahora había 2 meses de alquiler impago. Que había esperado debido a nuestro historial de pagos anterior, pero que necesitaba saber si todavía estábamos apoyando el contrato de arrendamiento, de lo contrario tendría que proceder con un aviso de desalojo. Me quedé mirando el mensaje por un rato. Luego lo archivé. No más de 1 hora después, las llamadas comenzaron de nuevo. Primero de mi papá, luego de mi mamá. Luego 2 más seguidas de números que no reconocí. No respondí. Tampoco escuché los mensajes de voz. No hasta que apareció el nombre de Marcus. El novio de mi hermana. Dejó un mensaje de voz diciendo que solo quería ayudar a mediar, como si fuera una especie de disputa comercial. Dijo que todo era un gran malentendido y que tal vez no me daba cuenta de lo difíciles que habían sido las cosas últimamente para ellos. Recordé esa Navidad cuando me envió un mensaje pidiéndome $600 para sorprender a los gemelos. Dijo que me los devolvería por Venmo la semana siguiente. Eso fue hace 3 años. Lo bloqueé. Luego vino una llamada sin identificador. Respondí por reflejo. Era mi mamá. No empezó enojada. Primero recurrió a la culpa. Dijo que los niños habían estado llorando. Que mi hermana no estaba comiendo. Que esto había llegado demasiado lejos. Luego, cuando no dije nada, su voz cambió. Dijo que estaba dispuesta a transferirme $1000. En ese mismo momento, si tan solo pudiera cubrir el alquiler de este mes. Dijo que mi papá estaba tratando de vender algunas cosas y que pronto lo tendrían todo resuelto. Le pregunté qué cosas. Dudó, luego dijo casualmente, bueno, ya hemos movido mucho a un almacén. Algunas reliquias, algunos muebles, el juego de porcelana, no es gran cosa. Solo necesitamos tiempo. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Ya se estaban preparando para irse. No solo mudarse, sino perderlo todo. Y no habían dicho una palabra. No hasta que el dinero se detuvo. Luego vino la frase que me destrozó. Nos lo debes, Nicole. Por todo lo que te dimos mientras crecías. Eso fue todo. Colgué. No me despedí. No grité, simplemente terminé. Cuando mi esposo llegó a casa, le conté todo. No se inmutó. Escuchó, luego caminó silenciosamente al armario del pasillo y sacó una carpeta gastada, del tipo que usábamos cuando éramos recién casados y tratábamos de guardar cada recibo, cada documento, cada plan en orden. Pasó a la última página y me mostró un número rodeado en rojo. Nuestros ahorros actuales. Dijo, es suficiente. Vámonos. Compremos una casa. Nuevo distrito, nuevos vecinos, todo nuevo. Que quemen sus puentes. Ya no estaremos del otro lado. Ni siquiera respondí. Simplemente asentí. Ese fue el primer momento en que sentí que el aire volvía a mis pulmones en semanas. Esa noche, mientras mi esposo buscaba listados de Zillow y mi hijo dibujaba naves espaciales en el reverso de un menú para llevar, mi teléfono vibró de nuevo. Era de mi hermana. Sin un largo discurso, sin hashtags, sin culpas esta vez, solo 2 fotos. La primera era un recibo de un almacén, 3 meses pagados por adelantado con el nombre de mis padres. Dirección al otro lado de la ciudad. La segunda era una foto de una carta arrugada escrita a mano, del tipo de papel amarillo que mi papá solía guardar en un cajón para tomar notas importantes. Estaba dirigida a mí con su letra. La foto cortaba la mayor parte de la parte inferior, pero pude distinguir las primeras líneas. Nicole, si esto es un adiós, entonces hay algo que nunca supiste. El primer cumpleaños de tu hermana, no podíamos permitirnos regalos para las 2. La elegimos a ella, y seguimos eligiendo. Ahí terminaba la foto. Sin segunda página, sin explicación, sin cierre. No envió el resto y yo no lo pedí. No abrí la segunda foto de inmediato. La vi quedarse allí sin abrir, como un paquete que no estaba segura de querer tocar. Mi hermana no había enviado ninguna palabra, ninguna explicación, solo la imagen. Y una parte de mí se preguntaba si siquiera la había leído antes de darle a enviar, o si la había enviado solo para retorcer el cuchillo un poco más. Finalmente, la curiosidad ganó. La toqué. La iluminación era terrible,
pero la escritura era lo suficientemente clara. El mismo papel amarillo, el mismo bolígrafo, las mismas letras inclinadas y ligeramente desiguales que había visto en las tarjetas de cumpleaños mientras crecía. Mi papá nunca usaba la puntuación como se suponía que debía hacerlo. Escribía como hablaba, rápido, incompleto y generalmente sin las cosas que más importaban. Pero no esta vez. Decía, la elegimos a ella. Seguimos eligiéndola a ella. No porque lo necesitara más, sino porque tú no pedías nada. No pensamos que te darías cuenta. Eras callada. Eras fácil. Nunca te quejabas. Hacía más fácil seguir dándole a la que hacía ruido. Eso no significa que tuviéramos razón. Solo significa que éramos perezosos y egoístas. Dejé de leer y dejé el teléfono a un lado por un segundo. Sentí como si me hubieran dejado sin aliento. Había pasado años creyendo que no lo sabían, que tal vez simplemente no eran conscientes, que no veían cuánto le daban a ella mientras yo me quedaba al margen. Pero sí lo sabían. Se daban cuenta. Simplemente decidieron que no les importaba lo suficiente como para arreglarlo. Cogí el teléfono de nuevo y seguí leyendo. No sé cómo deshacer lo que hicimos. No espero que nos perdones, pero quiero que sepas que eras en quien deberíamos haber invertido. Creciste y te convertiste en la persona más fuerte de esta familia. Lo vi. Simplemente nunca lo dije. Ni una sola vez. Y lo siento por eso, por todo. Siempre pensé que habría tiempo. Ese era el final. Sin firma, sin adiós, solo esas palabras. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Luego lo dejé a un lado y entré en la cocina. Mi esposo estaba allí haciendo palomitas de maíz para la noche de cine. Me miró y me preguntó si estaba bien. No respondí de inmediato. Simplemente me acerqué, rodeé su cintura con mis brazos y me quedé allí. Finalmente, dije, nunca vamos a volver, ¿verdad? Él dijo, no, no lo haremos. A la mañana siguiente, reenvié la confirmación del camión de mudanzas a su arrendador. Le dije que tenían hasta el final de la semana. No me ofrecí a ayudarlos a empacar. No pregunté a dónde iban. No quería saberlo. Esa misma tarde, mi mamá me envió un mensaje de texto. Solo un mensaje corto, vi el camión. Gracias. Espero que algún día lo entiendas. Lo leí 2 veces y luego lo borré. No quedaba nada que entender. Ellos entendieron lo que estaban haciendo cuando lo hicieron. Cada cumpleaños saltado, cada llamada perdida, cada Navidad en la que mi hijo recibía un suéter y los gemelos de mi hermana desenvolvían ciudades enteras de Lego. Nunca se trató de olvidar. Se trató de elegir. Y yo estaba harta de ser la que no hacía ruido. Para el miércoles, se habían ido. Se habían mudado. Sin dirección de reenvío. Mi hermana publicó una historia vaga sobre empezar de nuevo y borrón y cuenta nueva. No la vi entera. En cambio, observé a mi hijo en el patio trasero de la casa que estábamos a punto de comprar. Tenía un limonero, un pequeño trozo de tierra que podía convertir en un jardín y un columpio chirriante que ya había reclamado como suyo. Corrió hacia mí y me dijo, ¿podemos plantar zanahorias? Le dije, por supuesto. Luego me preguntó si todavía íbamos a ir de acampada para su próximo cumpleaños. Le dije que sí, solo nosotros. Asintió como si eso fuera exactamente lo que quería. Esa noche, lo arropé en la cama y me quedé mirando la estantería que habíamos construido juntos, la que estaba llena de historias de las que nunca se cansa. Historias donde el desvalido gana. Donde los olvidados se levantan. Donde los niños callados se convierten en los héroes. Por primera vez, me di cuenta de que en eso me había convertido. No en la hija enojada, no en la hermana amargada, sino en la mujer que eligió la paz y lo decía en serio. La semana después de que se mudaron, fue como si el aire cambiara. No solo en nuestro apartamento, sino en mi cuerpo. Me sentí más ligera. Mi pecho no se oprimía cuando mi teléfono vibraba. No me despertaba temiendo alguna emboscada emocional de un número bloqueado o un mensaje de voz cargado de culpa. El silencio solía asustarme. Ahora se sentía como la libertad. Hicimos una oferta por la casa con el limonero.
Fue aceptada ese viernes. Cuando se lo dijimos a nuestro hijo, me abrazó y dijo, ¿podemos traer los Legos? Le dije que lo traeríamos todo, que no se dejaría nada atrás. Y lo decía en serio. Pensé que ese sería el final de la historia. Pero el karma es curioso. Espera. No siempre llega rápido. No siempre se ve como crees que será, pero cuando llega, se asegura de que lo reconozcas. 2 semanas después de la mudanza, recibí un mensaje en Facebook de alguien que no conocía. Una mujer llamada Trace dijo que era la directora de una guardería en otro estado. Dijo que estaba tratando de localizar a alguien de la familia porque mi hermana me había puesto como su contacto de emergencia. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Resulta que mi hermana se había mudado a 3 estados de distancia. Mark, su novio, se había ido una semana después de la mudanza. Ahora trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles y había inscrito a los niños en una guardería que no podía permitirse. Cuando su pago rebotó, intentaron llamarla, pero nunca respondió. Cuando revisaron sus contactos de emergencia, el mío era el único número que no había sido desconectado. Le dije a Traich cortésmente que ya no estaba en contacto con mi hermana, que no podía ser de ayuda. Ella entendió, pero 2 días después, los niños aparecieron en nuestra puerta principal. Sin previo aviso, sin llamada, solo un golpe a primera hora de la tarde. Mi esposo abrió pensando que era un vecino. En cambio, se encontró con mis padres, mi hermana y sus hijos. Parecían agotados. La cara de mi hermana estaba manchada de rímel. Mi mamá apretaba un bolso que parecía haber sido empacado a toda prisa. Mi papá no dijo nada. No los dejé entrar. Ella dijo que no sabía a dónde más ir. Que había cometido un error. Que lo sentía. Pero no escuché las palabras que necesitaba. No escuché, me equivoqué. No escuché, no te merecías esto. Solo dijo, no entiendes cómo es. Le dije que tenía razón. No lo entendía, porque nunca me habían dado la oportunidad de desmoronarme. Siempre fui la que se esperaba que lo mantuviera todo unido. Mi mamá intentó pasar por la puerta. Mi esposo se interpuso, les dijo que se fueran. Mi papá no dijo una palabra en todo el tiempo, solo se quedó detrás de ellos mirando al suelo. Ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Mi hermana suplicó, dijo que no tenían más opciones, que los niños no habían hecho nada malo, que me extrañaban, que querían a su primo. No lloré, no grité. Solo dije que perdonaba la deuda, pero no el daño. Luego cerré la puerta. No volvieron a llamar. Se fueron. No sé a dónde fueron. No he sabido de ellos desde entonces. Y aquí está la parte para la que nadie te prepara. La tristeza no se va de una vez. Persiste. Te visita cuando la casa está en silencio. Cuando llegan los cumpleaños. Cuando tu hijo dice algo amable. Y te preguntas de quién lo aprendió porque definitivamente no fue de las personas que te criaron. Pero con el tiempo, incluso eso se desvanece. Nos mudamos a nuestra nueva casa un mes después. El limonero floreció. Mi hijo plantó zanahorias en el patio trasero. Mi esposo volvió a pintar. Me encontré escribiendo hasta tarde en la noche. No historias sobre el dolor, sino sobre la paz. Sobre personas que se eligen a sí mismas y no se disculpan por ello. A veces pienso en ellos. En mis padres, en mi hermana. Me pregunto si todavía me culpan. Si siquiera recuerdan lo que hicieron, pero ya no importa porque aprendí la verdad más dura de todas. Algunas personas no te amarán como lo necesitas, aunque te hayan criado, aunque digan que lo hacen, y tienes que dejarlos ir de todos modos. Así que lo hice. Ha pasado casi un año desde que cerré esa puerta. La gente asume que cuando cortas lazos con la familia, hay una gran escena dramática. Gritos de últimas palabras, portazos. Pero la verdad es que el verdadero final es silencioso. Está en las pequeñas cosas que ya no suceden. No más esperar mensajes de texto que nunca llegan. No más desvivirse para mantener una paz falsa. No más fingir. Llevamos 8 meses en la nueva casa. Todavía huele a pintura fresca.
Mi hijo tiene su propia habitación, decorada exactamente como él quería, estrellas que brillan en la oscuridad en el techo, una estantería llena de cosas del espacio y un póster de un robot montado en un dinosaurio. Nunca ha preguntado por ellos. Ni una sola vez. No sé si es porque lo olvidó o porque lo recuerda todo demasiado bien. Las zanahorias brotaron en junio. Hicimos todo un evento para sacarlas. Las lavó en el fregadero como si fueran pepitas de oro. Dijo, es raro que puedas hacer crecer algo de la nada. Sonreí pero no respondí. Estaba pensando lo mismo de mí misma. En agosto, recibí un correo electrónico de un cobrador de deudas, no para mí, sino para mi hermana. Aparentemente, había usado mi nombre una vez como referencia de respaldo. Hace años. Estaban tratando de localizarla. Respondí cortésmente, indicando que ya no estábamos en contacto. El cobrador me dio las gracias. Eso fue todo. Nada explosivo, solo un hilo cortado. A veces me pregunto si piensan que soy cruel. Me pregunto si se sientan en algún apartamento alquilado y cuentan historias sobre lo ingrata que resulté ser. Tal vez cuenten su versión de los hechos. Aquella en la que me enfadé por nada y me alejé de las personas que me querían de todos modos. Que lo hagan. Porque he aprendido que el amor no es algo que demuestras quedándote. Es algo que honras sabiendo cuándo irte. Hace unas semanas, mi esposo y yo nos sentamos en los escalones traseros, tomando café mientras salía el sol. Dijo algo simple, algo que se me quedó grabado. No le debes tu paz a nadie, Nicole. Y eso era. Eso es lo que había pasado toda mi vida regalando. Mi paz a personas que nunca se dieron cuenta cuando se había ido. Ahora me doy cuenta de todo. La risa de mi hijo por la mañana. El zumbido silencioso de nuestra casa por la noche. La forma en que mi esposo me aprieta la mano cuando nos cruzamos en la cocina. La pequeña y tranquila vida que construimos. Una sin disculpas, sin súplicas, sin deudas que nunca se pagarán. No hay un remate para esta historia. Ningún giro. Solo esta verdad. A veces creces pensando que eres difícil de querer porque nadie te quiso nunca como lo necesitabas. Pero la verdad es que tú nunca fuiste el problema. Simplemente, ellos no eran capaces.